Nunca pensé que acabaría contando esto, pero cada noche siento que están más cerca. No sé si hablar los alejará o los atraerá, pero si algo me pasa, al menos quedará constancia de lo que viví. El aire en el laboratorio siempre era pesado. No era solo por el olor químico del formol, ni por el zumbido constante de las lámparas fluorescentes. Era por algo más profundo, algo que se sentía en los huesos, como si las paredes mismas observaran. Llevábamos meses trabajando bajo tierra, sin ventanas, sin noción de día o de noche. A veces, cuando alzaba la vista del microscopio, tenía que recordarme que aún existía un mundo ahí fuera. El proyecto comenzó con promesas brillantes. El jefe del laboratorio, al que todos llamábamos simplemente doctor, nos reunió en la sala de conferencias y proyectó la imagen de un trozo de hueso fosilizado. Dijo que habían conseguido aislar ADN intacto de dinosaurio, algo que hasta entonces solo creíamos posible en películas. La idea era reconstruir especies extintas, traerlas de vuelta para estudiarlas y, aunque no lo dijo en voz alta, para explotarlas económicamente. Los primeros meses fueron como vivir en un documental. Vimos incubadoras llenarse de huevos, vimos las primeras cáscaras romperse y a pequeños reptiles asomar la cabeza, parpadeando ante la luz artificial. Eran hermosos a su manera, aunque algo en su mirada me incomodaba. Parecían más conscientes que un animal recién nacido debería ser. Pero entonces, la curiosidad científica se transformó en algo mucho más oscuro. Una noche, mientras revisábamos datos, el doctor dejó caer la idea. ¿Y si añadimos ADN humano? Hubo silencio. Todos sabíamos que era una locura, y sin embargo, ninguno se opuso. Tal vez era la presión de los contratos, tal vez el deseo de ver hasta dónde podíamos llegar. Las incubadoras del nuevo lote parecían distintas. El interior se empañaba con un vapor denso, y cuando las abríamos para tomar muestras, sentíamos un calor extraño, como si aquello no fuera solo energía térmica, sino algo vivo y consciente. El proceso fue más rápido que antes. En cuestión de semanas, las criaturas ya golpeaban desde dentro de los cascarones. El día que nacieron, el laboratorio se llenó de un silencio extraño. Las llamábamos ellos, porque ningún nombre técnico les hacía justicia. Caminaban erguidas, con piernas largas y musculosas, torsos fuertes y brazos terminados en garras negras que brillaban bajo la luz. Sus cabezas eran una mezcla imposible, hocico afilado de depredador, pero con una expresión casi humana. Lo peor eran los ojos, grandes, oscuros y con un destello de entendimiento. Al principio parecían dóciles. Se movían lentamente, estudiándonos, como si midieran nuestras reacciones. Les dimos juguetes, comida, estímulos, y ellos aprendieron con una velocidad aterradora. En 2 semanas sabían abrir cerraduras simples. En 3, uno de ellos reprodujo el tono exacto de la voz del doctor para llamar a un asistente desde otra sala. Todos nos reímos. Ahora me doy cuenta de que no era un truco. Era práctica. La noche del incidente, yo estaba solo, registrando datos en el laboratorio principal. Eran las 2:17 cuando las alarmas empezaron a sonar. Primero un pitido agudo, luego una sirena grave que hacía vibrar el suelo. El sistema de contención se había activado, pero no por un fallo técnico. Las cámaras de seguridad mostraban jaulas abiertas y sombras moviéndose demasiado rápido para que el ojo pudiera seguirlas. Las luces comenzaron a parpadear, proyectando flashes que deformaban todo a mi alrededor. Desde el pasillo, escuché un golpe seco, como metal arrancado, seguido de un grito desgarrador que se cortó en seco.
El olor a sangre llegó antes de que pudiera reaccionar. Corrí. Mis pasos resonaban sobre el piso metálico, mezclándose con otro sonido. Algo me seguía, pero no corría. Caminaba, despacio, como si supiera que no podría escapar. Giré una esquina y lo vi. Uno de ellos, mucho más grande que cuando lo habíamos medido por última vez, bloqueaba el pasillo. Su pecho subía y bajaba con lentitud. Y una sonrisa, sí, una sonrisa, se dibujaba bajo aquel hocico imposible. Sostenía en una de sus garras el brazo arrancado de un guardia. Los dedos aún se movían, espasmódicos. Me lancé hacia la puerta de emergencia, sintiendo el aire cortado por algo que pasó demasiado cerca de mi cuello. Subí la escalera, sin mirar atrás, con el corazón golpeando en mis oídos. Estaba a punto de alcanzar la salida cuando lo escuché. David. No era un rugido, ni un chillido animal. Era mi nombre, pronunciado con mi propia voz. Y entonces entendí. No querían solo matarnos, querían aprender. Ahora vivo lejos, cambiando de ciudad cada pocos meses. Pero algunas noches, cuando el viento sopla de cierta manera, creo oír mi voz llamándome desde algún lugar de la oscuridad. Y temo que, cuando decida responder, ellos ya estén mucho más cerca de lo que imagino.